Buenos días, bienvenidos a Diagnóstico Social, buenas tardes, buenas noches, depende de cómo nos quieran ver en redes sociales, al horario que ustedes gusten. El día de hoy en Diagnóstico Social vamos a hablar un poco sobre la situación, el diagnóstico de cómo está el Ecuador respecto a las vacunas, respecto a cómo está el país y la sociedad en general al tema del COVID. Y tenemos un especial invitado en el día de hoy, él es Jesús Dawager, infectólogo del hospital. Pablo Arturo Suárez. Pablo Arturo Suárez. ¿Cuántos años tienes en Ecuador? Ya estoy en casi 5. 5 años. Él es venezolano. ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas. De Caracas, caraqueño. De crianza, nacimiento no. Sí, porque tienes tus raíces árabes, ¿no? Y estamos en un excelente lugar donde podemos hacer esta entrevista, a conversar un poquito sobre ello. Es en el Café Guayasamín, ubicado en la República de El Salvador y Portugal. Vamos a disfrutar de este cafecito mientras conversamos de este tema que es importante para todos los ecuatorianos, sobre todo en este momento que estamos viviendo la peor parte de la pandemia, creo yo. Así que Jesús, para empezar en el diagnóstico de este tema, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo tú ves al Ecuador? ¿Cómo ves en los hospitales el tema ahorita de infectados? ¿Cómo está la situación? Actualmente yo creo que estamos en una posición un poco mejor que cuando empezó la pandemia, porque lamentablemente cuando empezó la pandemia a muchas partes del país la cogió de imprevisto sin la previsión de que esto iba a escalar de esta manera. El caso de Guayaquil es famoso. La salud pública del país honestamente ha sostenido dentro de sus limitaciones una emergencia que incluso sobrepasó mis expectativas. Ha sido una cosa inimaginable, ¿verdad? Nunca pensé que íbamos a tener este número de casos a nivel mundial y aún así digamos que el sistema público ha aguantado dentro de lo que se ha podido. Se ha logrado una reducción de la mortalidad de los pacientes hospitalizados, pero sobre todo en base a que hemos adquirido muchos conocimientos con respecto al año pasado sobre cómo actuar en estos casos. Ciertamente hay muchas falencias y eso se presenta o se evidencia más en esta situación de la pandemia. El Ecuador adolecía desde ante todo esto de un significativo número de especialistas, o sea, no había suficientes especialistas en terapia intensiva o emergencia o incluso muchas otras especialidades a nivel nacional. Y ahorita que se necesita precisamente mayor apoyo de médicos especialistas clínicos, se nota este déficit porque ha sido complicado cubrir estas plazas. Por dar un ejemplo, actualmente, sin exagerar, muchas especialidades las que tienen alta demanda en el país por la situación de la pandemia, podría asegurar que todos estos especialistas, ninguno está sin trabajo, porque la demanda supera la oferta. Y evidentemente se ha tratado de ampliar la oferta de camas de terapia intensiva, que se ha duplicado en algunos hospitales, pero la limitación siempre ha sido los recursos y sobre todo principalmente el recurso humano, que eso evidentemente no se puede solventar en 1 o 2 años. Conversé con algunos médicos en estos días respecto al tema de cómo está la situación en los hospitales y los profesionales que tú mencionas, médicos, pero se habla mucho de cómo están los pacientes, lo que sufre las familias, lo que sufre la gente que está muriendo. Tenemos también los casos de pacientes o de personas que han fallecido y se han perdido sus cadáveres. Pero ¿cómo están los médicos? ¿Cómo ves tú la situación? Cada hospital, por ejemplo, tú estás en el Pablo Arturo Suárez, ¿no es cierto? ¿Cómo es la situación que vives tú el día a día en el hospital como médico? ¿Cómo están los médicos? En general estamos agotados, porque evidentemente estamos enfrentando una enfermedad nueva que implica que tengamos que básicamente vestirnos con equipos de protección personal, batas, mascarillas, guantes, etcétera. Y contrario a la creencia, porque sí he escuchado mucho, bueno, pero ustedes son profesionales de salud, deberían estar acostumbrados, y en realidad no es algo a lo que debemos estar acostumbrados, porque el tener que trabajar 8, 12, 24 horas diarias con esta cantidad de implementos no es algo que haya experimentado ningún profesional de la salud en esta generación. ¿Tenías una carga laboral antes y ahora? Ahora es un poco peor en el sentido de que hay un mayor estrés, porque hay un miedo natural a enfermarse. Hay una cantidad de implementos que hay que utilizar y lo más importante, por la extrema emergencia que se ha presentado, muchos médicos han tenido que abocar a la atención de esta patología y además nada, incluso que es una patología que puede ser diferente a su especialidad. Entonces podemos ver el caso de cirujanos, oftalmólogos, entre otras especialidades que están atendiendo pacientes COVID, una patología que es de medicina interna, neumología, infectología, etcétera, pero que ese tipo de especialistas no es suficiente en ningún lado del mundo para atender esta emergencia. Ahorita están hablando de que las camas no son suficientes las que hay. ¿Cómo tú ves las condiciones? O sea, ahorita dicen que hay como 200 o 300 personas esperando cama.
¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Qué les dicen a las personas cuando vienen con problemas médicos? Me acaban de mencionar, por ejemplo, que en muchos casos te dicen, usted no puede entrar o vas a un privado y te dan solamente unas cuantas horas de oxígeno y de ahí, chao, siga adelante. ¿Qué está pasando? Bien, sí, es complicado porque el año pasado se empezó a implementar, incrementar el número de camas para atender pacientes críticos y pacientes que requieran ventilación mecánica, y eso sí son muchos hospitales. Ese número de camas se quiere volver a incrementar, lo cual es actualmente inviable porque requiere una cantidad de suministros que no se disponen, y además que ya no se consigue más especialistas para manejarlo, porque no es simplemente abrir 10 camas, hay que buscar intensivistas que hagan por lo menos un turno cada 5 días, significa que esas 10 camas requerirían 5 intensivistas o 5 emergenciólogos, y ahorita es difícil para un hospital incluso conseguir uno adicional. Y lo mismo en enfermeras profesionales, etcétera, etcétera. O sea, primer síntoma, estamos saturados. Saturados. Totalmente. Y con una saturación que no se va a poder resolver en el corto plazo porque evidencia un tejido estructural complejo de que no es solo que vamos a tener 10 ventiladores y los pueda conseguir mañana el gobierno, sino que necesitas conseguir 10 especialistas o subespecialistas y no los vas a conseguir porque no hay suficientes médicos en el país. Y eso ocurre en muchos aspectos. En privado es una situación particular. Cada clínica privada decidió implementar o no un área específica para COVID. Ninguna clínica privada se ha dedicado exclusivamente a atender COVID. Y los centros privados que han abierto camas para COVID, evidentemente ya se encuentran saturados también. Y sin la posibilidad de abrir la infraestructura para incrementar más camas COVID, porque ellos se enfrentarían a la misma situación del público. La mayoría de los médicos especialistas ya tienen un trabajo en privado y un trabajo en público. Entonces no es que puedes conseguir fácilmente especialistas para ambas situaciones. Entonces el primer problema sería eso, que no tenemos suficientes especialistas y no es algo como soplar y hacer botellas que tú puedas crear 10 camas, contrario a la creencia incluso de muchos políticos, de que simplemente puedes ofrecer abrir una nueva sala y vas a tener 20 camas. Claro. Entonces la solución también, la más importante, la panacea, es crear estos galpones en donde metes personal médico, equipos y también a pacientes. No es tan simple, porque estos galpones pueden ser suficientes para suplir la necesidad de camas de cuadros leves a moderados, o mejor dicho, cuadros moderados, leves están en su casa. Son pacientes que requieren oxígeno, pero no requieren ventilación mecánica, no requieren atenciones más especializadas. Pero ahorita la situación es que se requieren pacientes críticos, o sea, se requieren camas para tener pacientes que requieren ventilación mecánica o ventilación no invasiva como el CPAP, que no se puede manejar en centros de pequeña complejidad, mucho menos en un galpón. ¿Qué ha pasado con estos centros como el CAD del Bicentenario? En ocasiones se le complican los pacientes y se ha visto en el problema de que no hay manera cómo referirlo a un hospital que ya está colapsado. Claro. Entonces, de nada te sirve incrementar este número de camas sin incrementar las camas de terapia intensiva o las camas de cuidados críticos, por lo menos. Entonces tenemos los primeros síntomas. Saturación de camas, terrible. No tienes la capacidad de poder hacer más porque el tiempo se te viene encima. Tienes médicos con sobrecarga laboral y también que no tienen o insumos o no tienen la capacidad profesional técnica para poder atender esta patología específica porque no son especializados en este tema. Sí. ¿Cuál sería otra sintomatología que tú has visto de la pandemia en esta fecha, en estos momentos, marzo, abril? Lo que habías comentado, la saturación de los médicos. Los médicos estábamos agotados porque además nos toca ver la misma enfermedad una y otra vez a diario. COVID, mañana y noche. Vestirse con los implementos necesarios, ver mayor cantidad de muertos que antes, porque antes no manejaba el número de críticos que manejaba ahora, sino era unos tantos críticos y otra cosa. En cambio ahorita ve exactamente lo mismo día a día y muchos tenemos por lo menos un año haciendo eso. ¿Escuchaste la noticia de que 2 médicos se suicidaron en Guayaquil por depresión? He hablado con algunos médicos, psicólogos que o psiquiatras que tratan a médicos internistas en general y me mencionan que están deprimidos y que están a un punto muy corto de colapso nervioso. ¿Tú estás en colapso nervioso? ¿O cerca de un colapso nervioso? ¿Cómo lo sientes tú? Cerca de un colapso nervioso no, pero ansioso sí estoy. Es muy estresante. ¿Qué medidas se están tomando en los hospitales o tú has visto en tu hospital para ayudarles a ustedes psicológicamente? El Servicio de Salud Mental presta apoyo, tiene iniciativa de algunas actividades a las que lamentablemente algunos no he tenido tiempo de conectarme. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque estás sobresaturado de trabajo.
Pero por otro lado también y eso es complicado porque eso ya va con algo como muy de la psique profesional. Ellos abren su servicio de salud mental para apoyar a los profesionales, tienen hasta una consulta para profesionales de salud, pero no va la cantidad de gente que teóricamente debiera ir, porque quizás no es algo que uno como médico esté acostumbrado a ir a un médico psicólogo o un médico psiquiatra para hablar de su trabajo que lo tiene mal. Sí, sí. Entonces no es solo que te ofrece el servicio, sino que el problema es que el paciente, en este caso que sería el médico o la enfermera, acuda. Es que no son Superman. O sea, se podría pensar que el médico es una persona, la última en ir al médico, pero esta situación los tiene al borde de un colapso, se podría decir. Y no es solo en Ecuador, es a nivel mundial, ¿no? Creo que muchos médicos cometen el error de pensar que son Superman o Superchica. No quiero usar esas analogías porque en redes sociales alguien usó a un superhéroe hace unos días, un político, y le dieron duro, pero ustedes no se ponen en la posición de ser personas vulnerables, pero son vulnerables. Sí. Un ejemplo que me he dado, por ejemplo, en la consulta privada, que he visto en ocasiones, la mayoría no son así, es así. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene síntomas respiratorios acude a la consulta privada porque tiene dudas de que tiene COVID. Lo curioso es que se bloquea y evita cualquier cosa, o una vez que está en su casa, evita siquiera acercarse al resto de los familiares hasta que el médico le descarte el COVID. Pero en el consultorio el paciente incluso puede retirarse el tapaboca y hablarle a uno normalmente diciendo, mira, creo que tengo COVID, como que esperando que como eres médico, bueno, o sea, te toca... No, es inmune. Te toca atenderme y así te da COVID. Y entonces tienes que ser... O sea, ponte tapaboca, te lo vas a quitar cuando exactamente te vaya a examinar la garganta, por ejemplo. Son cosas que me llaman la atención porque sí he notado mucho. Lo otro es que... obviamente uno está saturado de trabajo y cualquier conocido paciente empiezan a también además saturarle los celulares. Entonces empiezan a pedir hasta consultas por WhatsApp. Mi mamá le pasó esto, ¿qué puede tomar? Y tú, claro. La mayoría ya llegamos al punto de que simplemente el celular lo vemos en la noche o a mitad de la tarde y simplemente descartamos cualquier mensaje que no sea de mamá, papá o hermanos. Quería decirles nomás que estamos disfrutando de este excelente café Guayasamín. Nos están permitiendo tener una experiencia sensorial muy especial con los sabores que ellos transmiten con este café, con esta marca que tiene un nombre ya importante acá en el Ecuador. Siguiendo con la entrevista, amigo, hablemos ahora un poco sobre toda esta crisis que tiene que ver con las vacunas. Llevamos ya aproximadamente, ¿qué será? Unos 4 meses que ya empezaron a salir las vacunas aprobadas en diferentes países, regiones del mundo. En algunos lugares, un poquito más, ¿no? Y en algunas regiones critican unas vacunas, en otros países aprueban otras vacunas. No todos los humanos se están vacunando con las mismas dosis, las mismas marcas, digámoslo así. ¿Cómo está esta sintomatología? ¿Cómo la ves tú? Sí, es interesante porque básicamente estamos viendo algo así como una especie de guerra de vacunas. Una casa farmacéutica dice que me vacuna tal porcentaje. Sí. Una casa farmacéutica dice que tiene tal porcentaje, otra casa farmacéutica tiene tal porcentaje. Cuando es una vacuna que es básicamente promovida por un gobierno, una dice tal cosa, otra dice tal cosa. Ciertamente hay algunas... millones en juego, millones de dólares en juego, bolsa de valores en Nueva York. Exactamente. Hay ciertas características de varias vacunas que son bastante interesantes. Algunas vacunas desde el punto de vista infectológico me parecen increíblemente atractivas por su mecanismo de acción, que me parece una estructura increíblemente original, son como fueron diseñados. Eso te iba a preguntar, ¿la de Pfizer es un transgénico? No existen vacunas transgénicas. Okay. No existen vacunas transgénicas. Teóricamente, si te refirieras a transgénico por modificar genéticamente un virus, a eso aplicaría las vacunas, la Gamaleya rusa y la de Oxford, pero tampoco aplicaría el transgénico porque... La Gamaleya es Sputnik V. Sí, el Sputnik es el nombre Sputnik 5, perdón. Sputnik 5 es el nombre que en realidad se utilizó como para publicitarlo, pero el verdadero nombre que le da el instituto y es el nombre oficial y científico que tiene es Gamcovac. Gamcovac, ok. De Gamaleya COVID Vaccine. Tienes también la de China, la Sinovac, que fue la primera. China tiene varias, Sinovac, Sinopharm, porque son diferentes farmacéuticas independientes de China. Ahora, sí, hay muchos intereses en juego y no solo estoy hablando desde el punto de vista comercial, incluso desde el punto de vista político, porque sí, claro, el país que ofrezca la mejor vacuna obviamente también, digamos que puede lanzarse laureles a sí mismo. Tiene mayor influencia geopolítica, geoestratégica en una región. Y eso lo estamos viviendo en Sudamérica y en Ecuador en específico, porque los amigos de Rusia
o los que comparten la filosofía rusa de vida, digámoslo, o política de Rusia, están recibiendo vacunas en grandes cantidades de ese país. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de México, Venezuela. Los no amigos de Rusia, o los que están más cercanos hacia la filosofía europea, están esperando de las farmacéuticas europeas vacunas, pero hay el problema de que no hay suficientes vacunas. Yo personalmente vivo ese ejemplo de mi propia madre en Milán, que solo recibió una dosis de Pfizer y le dijeron, ¿sabe qué? Tendrá que esperar no sé cuánto para la segunda dosis. Y no saben qué va a pasar, ¿no? Ahora están pensando, por ejemplo, ellos en Italia tener la de Johnson, pero Janssen ahorita está teniendo problemas y ahora están esperando una tercera opción que es la propia vacuna italiana, que ya están por sacarla en un mes o dos. Entonces, ¿cómo lo ves tú como especialista en esto? Bueno, primero hay que recalcar que evidentemente si algo se ha visto que en un año, con todos los recursos que se han implementado y que todos los investigadores del mundo se han dedicado a una única enfermedad, así como los médicos nos hemos dedicado a una única enfermedad, se han logrado unos hitos en la historia de la humanidad, incluso vacunas por mecanismos de acción hiper novedosos y que estén otras en evaluación, como en España una posible vacuna intranasal. Sí, sí. Etcétera. He escuchado que la Sputnik la quieren sacar en próximos meses en gotas. Ya no para niños, y también hay una versión en, no sé, en China que quieren sacarla en polvo, cosas que ya se están empezando a... Exacto, y entonces claro, uno lee eso y dices que en este planeta lo que sobran son políticos y lo que hacen falta son más científicos. Sí, claro. Pero el punto es que sí, una vacuna te puede demostrar por estudios, y eso es importante, porque lamentablemente por la emergencia sanitaria muchas vacunas salieron a comercializarse, incluso antes de que se publicaran estudios, que una vez lo hablamos. Para yo confiar en una vacuna necesito un estudio fase 3, auditado por pares, que reporte tal investigación y que sea la base de la ciencia. Un estudio que sea reproducible, auditable e inspeccionable. Muchas vacunas fueron aprobadas incluso antes de que se publicaran estos estudios. Incluso la misma de Pfizer salió al mercado antes de que saliera el estudio publicado. Y en realidad eso ha pasado con todas las vacunas. Sí. Por la urgencia, por la necesidad. Exacto, pero ahorita ya están muchas vacunas publicadas y hay otras que están en ese mismo proceso. El asunto es que no hay ninguna vacuna, estudio que compare vacunas. Entonces, por ejemplo, yo puedo publicar un estudio de fase 3 que cogí 20.000 personas y me dio tal porcentaje de eficacia, pero no hay ningún estudio aún en curso en donde yo te compare una vacuna con la otra. Por ejemplo, no hay un estudio para comparar vacunas del mismo mecanismo de acción, comparar Pfizer con Moderna, por ejemplo, o AstraZeneca con la rusa, que son del mismo mecanismo, o entre las 3 chinas, por dar solo un ejemplo entre tantos, o una que haga una comparación de todas las vacunas. Al no haber estudios, que eso se tiene que hacer de campo, pues tomamos tantos pacientes, a unos les ponemos esta vacuna, a otros tanta vacuna y vemos cuáles se enferman más, por ejemplo. Al no haber un estudio comparativo, tú no puedes decir con base científica, por lo menos, que esta vacuna es mejor que la otra. Okay. Dicho esto, pero ahorita tienes el problema de la publicidad confusa, o la información confusa, me refiero a los trombos. Janssen, AstraZeneca, que supuestamente han muerto personas después de haberse vacunado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, primero podemos estar 100% seguros de que estos eventos sean asociados a vacunas, porque recuerden que la mayor parte de la población que se está vacunando en este momento son pacientes vulnerables, obesos mórbidos, con hipertensión, diabetes, etcétera, que ya de por sí pueden tener riesgo para muchas de estas trombosis. Okay. Esos son los primeros en recibir vacunas. Y dicho esto, aunque pudieran ser atribuibles de mayor edad, o sea, exacto. Ancianos. Dicho esto, aunque pudieran ser atribuibles a vacunas, siguen siendo, hay que verlo en un contexto epidemiológico. Si tenemos 11 casos de la vacuna de AstraZeneca que dieron trombosis y 7 murieron, de 14, 7, 12 millones de vacunados, estamos hablando de una tasa de incidencia de 0.0000. La tasa de incidencia de trombosis en anticonceptiva con las pastillas anticonceptivas es 0.16. Es un ejemplo. Pues solo por dar un ejemplo. Es decir, más gente muere al año por trombosis tomando pastillas anticonceptivas que por efectos de vacunas. Y aún así tenemos 4 décadas o 5 décadas tomando pastillas anticonceptivas en el planeta. Promocionándolas como un método anticonceptivo. Claro, porque el beneficio supera el riesgo. Pueden haber hecho trombosis 4.000, 5.000 mujeres al año en todo el mundo, pero evitaste embarazos indeseados o la posibilidad de que una mujer accediera a la educación en millones de mujeres. Entonces el riesgo es mucho menor al beneficio. Sí. Entonces más o menos aquí podría ser igual. 16% de los casos graves, 16%
teóricamente o un poquito menos de los casos de COVID realizan trombosis versus 0.00004% de las vacunas. Y que no sabemos si es una relación real de los trombos con la Exactamente, vacuna. Y la trombosis por COVID es impresionante. Por ejemplo, ahorita que en el hospital en el que estoy, que básicamente la mayoría de los pacientes son críticos, increíble, la mitad de la sala, si no más, ya tienen trombosis pulmonar. O sea, puede ser más bien un efecto real del virus que no se han descubierto todavía que en sí por una vacuna. Porque no, estos teóricamente no se han enfermado. Podrían ser más bien secundarios a las enfermedades de base del paciente o incluso por la misma vacuna. Pero aún así la posibilidad de que hagan trombosis es mucho menor que el del COVID. La mitad de los hospitalizados con COVID tienen trombosis. Exacto. Entonces, ¿a qué te arriesgas más? Lo mismo puedo decir de Johnson en Estados Unidos. No hay vacuna perfecta entonces. Exacto, nunca la hay. También he escuchado que puede dar muchos eventos adversos, dar muchos mareos, etcétera, y llama la atención porque los que son padres como que lo olvidan. Cuando vacunas al niño arden fiebre, igualito le vas a poner vacunas. Mi hija lloró 2 días con la última vacuna que se le puso. Igualito le vas a poner vacunas porque prefieres que tenga 3 días con fiebre a que le dé meningitis. Exacto. Sí, obvio. Pero al punto que quiero llegar, que entonces, ¿cuál sería la vacuna perfecta? No hay ninguna vacuna perfecta. ¿Cuál es la mejor vacuna para mí? Y eso ya está descrito. Eso quería preguntar. La mejor vacuna que tú puedes recibir es la que puedes recibir inmediatamente. Sí. Y esa es la estrategia de los países que están teniendo vacunaciones exitosas. Cuéntalo de Argentina, por ejemplo. Argentina, Chile tienen vacunaciones exitosas por una relación muy simple. Hacen convenios quizás, por ejemplo, en el caso de Argentina hizo un convenio con Gamaleya y uno de los chinos. Sí. ¿Qué haces? Sinovac, me parece. Ofreces un pocotón de voluntad. Totalmente Sinovac. No totalmente, porque ellos combinaron. Eso es la estrategia chilena. Sí. Ellos lo que hicieron es ofrecerse como centro de investigación para recoger muestras para sus vacunas. Y como tienen fábricas de vacunas... Eso en Argentina pasó con la de AstraZeneca, pero no lograron cerrar el convenio al final. Algo pasó ahí. Pero la rusa también hizo un estudio en vida real en esta Argentina, y de esa manera se aseguraban vacunas. Y además convenios más adelante. Pero lo más importante es que simplemente la estrategia chilena o la israelí, aunque no lo creas... Sí, la israelí es totalmente Pfizer, ¿no? Porque era lo que había en el momento, pero ellos no se cierran a nada. Eso es lo que quiero llegar. Sí, fue un punto. Hubo escándalo respecto a los datos personales, etcétera. Pero... La vacuna más rápido que puedes conseguir es la que va a poner, por ejemplo, Chile consiguió la más rápido la China. Sí. Pero mañana conseguirá inmediatamente la rusa o la AstraZeneca o la Pfizer, la Moderna, lo que quieras, es la primera que va a poner. Tal vez porque Chile no tiene estos problemas políticos, demagógicos o como tú quieras llamarlo, ¿no? Parece que ellos dijeron, tenemos un problema, vamos a solucionarlo como sea, sin importar si son de izquierda, derecha, arriba, abajo, nacionalistas, asiáticos, no europeos. Quien tenga una vacuna la queremos. Exacto. Y algo parecido con Israel. Israel fue muy inteligente en el sentido que hizo un acuerdo, obviamente con plata bien de por medio, para asegurarse la de Pfizer desde un principio. Pero ¿qué pasa? No le alcanza para vacunar toda la población. Simplemente es ser pragmático. Ya está cerrando acuerdos con AstraZeneca, va a cerrar acuerdos con alguna China, o sea, la que sea para vacunar el resto del país. Es no perder tiempo. Exacto, no perder tiempo. ¿Cómo le ves? Entonces, la pregunta es, ¿cuál vacuna me pongo? La que pueda tener mañana. Si a mí me ofrecen vacuna china hoy y una que teóricamente tiene mejor publicidad en 8 meses, la mejor va a ser ponerme la de hoy. ¿Por qué? Porque esto es una realidad que tenemos que afrontar, que esto es una emergencia sanitaria que no hemos visto en más de un siglo. Sí. Probablemente en el futuro, en el 2022, 2023, 2024, salgan nuevas vacunas mucho más eficaces, con menos efectos adversos, más baratas, más fáciles de transportar, etcétera, y hay que revacunar el planeta. Pero va a ser una circunstancia en la que ya no va a ser una urgencia. La gente joven, entonces, no va a ser una emergencia vacunar. ¿La gente joven puede esperar? Teóricamente, pero la nueva variante brasileña lamentablemente está evidenciando que está dando complicaciones en pacientes jóvenes. Entonces creo que nadie debiera esperar. ¿Por qué? Porque el problema es que mientras el virus sigue contagiando, va pasando de persona en persona y le da tiempo de mutar. Y entre esas mutantes van saliendo estas famosas variantes. Mientras más casos tengamos, mientras sigamos teniendo muchos casos, más posibilidades tiene el virus de evolucionar. La idea de una estrategia de vacunación no es solo evitar el contagio, sino cortar la posibilidad de que el virus se multiplique y evolucione. Que tenga estas nuevas variantes que están pasando en el mundo. ¿Cómo le ves tú ahora entonces, ya hablando un poquito sobre lo que está pasando en centros médicos y también con el tema de la vacunación en Ecuador? El paciente tiene estas características, digamos que el Ecuador tiene estas condiciones de enfermedad. ¿Estamos en un primer nivel, en un segundo nivel, o el Ecuador en sí ya está entrando a terapia intensiva? ¿Cómo lo ves tú? Me iría por el medio. No estamos quizás tan críticos como otros países vecinos,
que la cosa es escandalosa como está ocurriendo, pero tampoco estamos bien. Estamos en un punto de colapso. En realidad, lo que yo comentaba el otro día es que si no fuera por la situación económica grave en la que estábamos, ahorita estaríamos todos en cuarentena como estábamos en marzo del año pasado, porque estamos básicamente en la misma situación que en marzo del año pasado. ¿Crees que afectó el tema de feriados y votaciones? Totalmente. ¿Y va a venir una oleada fuerte por las elecciones recientes? No sé si venga una oleada fuerte porque ya estamos en una oleada fuerte. Sí, lo que yo creo es que se va a mantener la oleada fuerte que ya estamos atravesando. ¿Y esto podría mejorarse en junio y julio? Dependiendo de cómo, dependiendo de dos cosas. Si no van a haber nuevas cuarentenas estrictas, que quizás desde el punto de vista personal lo dudo porque la situación económica ya se ha puesto muy grave. Menos 13% de crecimiento en 2020. O sea, estamos para... Nunca Ecuador ha tenido, por este país específicamente, ha tenido un descenso de crecimiento, o sea, ha ido a pérdida como esa forma, ¿no? En el 99, perdonando este dato técnico y financiero, en el 99 decrecimos hacia el 3.4 cuando hubo, previo al cuestión del cambio del sucre al dólar. Entonces, y ahí se fueron 2 millones de personas, hubieron un montón de problemas acá. Hubo un corralito que acá se llamó feriado bancario. Estamos al menos 13%. O sea, claro, las implicancias de esta devastación financiera es brutal. ¿Cómo le ves tú al paciente que está enfermo, no está en etapa crítica, está con síntomas, no tiene para pagar la pastilla que le mandes como médico? ¿Qué crees tú que puede pasar? Sí, estamos en una situación crítica, lo repito, y creo que por eso es la razón por la que no hay cuarentena. Porque ahorita estamos en un momento en el que el año pasado esto sería ya una cuarentena. Salió la gente a buscar jamón, pero no hay ni para el hueso, dicen por ahí. No es casualidad que con justa razón y evidencia científica, las asociaciones médicas del Ecuador recomiendan entrar en una etapa de cuarentena por lo menos 10 a 14 días. Lo dijeron la semana pasada. Con una única finalidad, bajar el número de casos porque ya los hospitales están abarrotados y sobresaturados. Y ya no hay como una pequeña incremento en la demanda, ya va a ser, desbordará el vaso totalmente. Bueno, entonces... Pero la única opción viable quizás para que yo veo, si no se va a poder cerrar esto por la situación económica, es urgir una vacunación masiva. ¿Por qué? Porque la vacunación masiva permitiría reducir también el número de casos, manteniendo control, una cierta normalidad de las actividades económicas. Pero vamos al tema financiero nuevamente y vamos al cambio electoral. Bueno, vieron elecciones recientes hasta que el nuevo gobierno entre a poder. ¿Tú crees, mejor dicho, te planteo mejor la pregunta, con la situación que tiene el Ecuador, el paciente, ¿cuándo tú crees que se dé esa vacunación masiva? ¿Crees que hay las condiciones para lograr esa vacunación masiva? Honestamente no, porque uno de los aprendizajes que dejó a nivel mundial en esta pandemia es que no hay suficientes casas de vacunas o fábricas de vacunas en el mundo. Nunca hubo que fabricar la misma vacuna para todo el mundo al mismo tiempo. Y eso es una cosa que hay que recalcar. Porque hay diferentes fábricas. Hay diferentes fábricas, pero no es tan simple como soplar esa botella. O sea, yo tengo una fábrica de vacuna, pero no es que la mía puede ser en 10 minutos. 7.000 millones. Exacto. Y la vacuna para tal cosa, porque probablemente yo, por ejemplo, tengo una fábrica de vacuna para influenza. Esa es una vacuna que se basa en proteínas virales, diferente a los mecanismos de acción de la vacuna de AstraZeneca, Oxford, la china, la rusa, etc. Entonces tendrías que modificar la infraestructura de la fábrica. Sí. O sea, ni siquiera eso está exactamente, hay un problema incluso ahora de escasez de insumos. Nunca hubo que vacunar lo mismo porque una fábrica se dedicaba a hacer vacunas ante meningitis, otras para influenza y así. Y ahora las necesitas hacer todas al mismo tiempo. Segundo, ahora vemos una situación de que hay una escasez de vacunas y a nivel mundial, y eso lo ves incluso en países que tienen más plata. Entonces nosotros obviamente vamos a quedar bien rezagados. Y una noticia reciente que hay que ver cómo va a impactar eso, que India quiere cerrar, así como ha hecho Estados Unidos, la exportación de vacunas hasta vacunar un porcentaje significativo de su población. Estados Unidos cerró la exportación de vacunas durante el gobierno de Trump. Sí. Por eso es que no hay vacunas de Moderna en Latinoamérica. Biden también ratificó el cierre de exportaciones de vacunas e insumos para medicina hasta que esté vacunado el último estadounidense. Así que de Estados Unidos no tenemos. Y eso es algo interesante que le pasa a Ecuador, porque Ecuador esperaba mucho de Estados Unidos y Estados Unidos le dijo, pero, o sea, qué bonito Ecuador, me caes bien, eres mi amigo, pero Estados Unidos, tengo hijos aquí y mi casa es primero. A eso voy. Por ejemplo, por eso no vemos en Latinoamérica vacunas de Moderna, porque no hay fábrica de Moderna por acá. Pero sí vemos de Pfizer, porque hay fábrica de Pfizer fuera de Estados Unidos. Alemana. Exactamente. Bélgica está supliendo lo que es... Ahora, a lo que quiero llegar es que ahora se va a unir India. India anunció que no quiere, o vamos a ver si eso va a ser cierto, no va a querer exportar vacunas hasta que ocurra un porcentaje significativo de la población. Allí sí nos va a impactar seriamente, porque a diferencia de Estados Unidos, India produce las vacunas de casi todo el mundo. Sí, verdad. El 60% de las vacunas del planeta son hechas en India.
Entonces, si índice llegara a cometer eso de cerrarse absolutamente la exportación de vacunas, vamos a entrar en una seria escasez de vacunas a nivel planetario. Ok. Ok. Entonces, me estás diciendo, yo soy el paciente, yo soy Ecuador, y me dices, estás con síntomas, estás complicado, no estás grave, pero hay que hacer medidas. Me dices, lo ideal es que te vacunes, pero no tengo la vacuna para darte. ¿Qué es lo bueno ante lo ideal? Lo bueno es ir tratando a la estrategia chilena pragmático, buscar vacunas de cualquier casa e ir vacunando a la población. Segundo, aunque sea una dosis, ¿no? Porque a eso Argentina está... Muchos estudios están hablando de vacunar, aunque sea una dosis de vacunas que tengan alta efectividad, por lo menos a la población general, quizás no tanto al personal de salud, que a ellos sí habría que darle vacunas completas, porque algo es mejor que nada. Si una dosis de una vacuna te da un 50% o 60% de inmunidad, es mejor que tener cero. Entonces, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Gamaleya Light, que es dar la rusa una única dosis y dársela a la población general, y eso traería una inmunidad aparentemente de 70 y pico %, que es muchísimo. Bastante. Muchas vacunas de niños no dan esa inmunidad. Y lo mismo quieren hacer. Ojo, muchas vacunas de niños no dan ese nivel de inmunidad. Y creemos que ya vacunado el niño, adiós enfermedad. Eso es importante decirlo. Lo mismo quieren hacer otros países. Obviamente no es un estudio avalado por la farmacéutica porque quizás no conviene. Pero otros países están hablando, en Europa están hablando lo mismo para hacer lo mismo con la de Pfizer y con la de Moderna. Que son vacunas que con una dosis han demostrado tener una eficacia significativa. Basado en el estudio de que en Israel llamó enormemente la atención que cuando comenzó la vacunación masiva, a las pocas semanas hubo un descenso enorme de casos muy por encima de lo estimado. Okay. Lo que demostraba que sus expectativas. Exacto, lo que demostraba que una dosis estaba dando inmunidad significativa, lo cual busca lo que quiere, reducir por lo menos el número de casos hasta un nivel que sea por lo menos más o menos manejable. Dicho esto, se requiere entonces que las autoridades sanitarias en el Ecuador sean mucho más científicas que políticas, evalúen la posibilidad de incluso dar una dosis de vacunas de alta efectividad, 2 dosis las que no sean tan efectivas, ofrecer cualquier vacuna. Lo ideal es las 2 dosis, pero si no tenemos tantas vacunas, aunque sea una. De las vacunas que sepamos obtenerse. Una sola dosis, de las vacunas que una sola dosis sea significativa, otras quizás no sea tan viable. Algunas chinas una dosis no es suficiente. Sí, son bajas las exacto. Tercero, tendría que tener una campaña muy seria con la población, porque lamentablemente la población aquí se ve una cosa que creo que no se está viendo ni siquiera en países del primer mundo, que he escuchado de pacientes ancianos que van al centro de vacunación y reclaman porque que van a poner la china y no la de Oxford. Sí, coméntame de eso. O la de, o no la de... O sea, la gente va... No la de Pfizer, la gente va a exigir una marca. Cosa que no pueden hacer. Incluso sé de casos en Guayaquil que como iban a poner la de AstraZeneca, se negaron que querían la de Pfizer. No puedes escoger vacunas. Esta es la que hay y esta es la que tienes que poner. Yo en mi casa que tenía una preferencia específica y que me iba a ir a Argentina con mi hija y mi mujer para vacunarme allá si es que no había esa vacuna acá. Cometemos ese error, ¿no? Tú no puedes escoger vacunas. Porque mucha gente que tiene dinero en Ecuador, conozco casos, se ha ido a Estados Unidos a vacunar. Toma el avión, se vacuna y se regresa. Claro, bueno, tiene plata, ¿no? Sí, pero por 2 razones muy puntuales. Estados Unidos, como tiene mucha población migrante, quizás no estable en el país, no ha podido, porque la idea de la mayoría de los países es que personas que no vivan en ese país no se pueden vacunar. Exacto. De manera tal de evitar el turismo por vacuna. Estados Unidos no se ha podido dar ese lujo porque la población migrante, ellos tienen muchos migrantes indocumentados. Tienen muchas inversiones también allá, hay gente que aquí tiene casa allá. No necesariamente eso, es porque tienen muchos migrantes indocumentados. Y como estrategia de salud pública, que eso de inmunización, tienes que vacunar a todo el que viva allí, no importa si es indocumentado o documentado. Se no ha podido bloquear el turismo por vacuna. Y no es que le ponen la vacuna de Pfizer o la de Moderna porque es la mejor cita, le ponen la vacuna de Pfizer y Moderna porque son las fábricas que están en Estados Unidos y son las que puedes obtener inmediatamente. Tienen 3 ya, las que tienen ellos fabricando, Pfizer, Janssen y una más que no... Moderna, exactamente. Ahorita, por ejemplo, que en Europa ya frenaron 2 de esas, me parece. Janssen, por ejemplo, ahorita la de Johnson y Janssen están ahorita poniéndole a los viejitos porque es la que están disponiendo más que Pfizer. Y es sin titubear. Es que la de Janssen dice que no está buena con la de Pfizer. Eso no se pregunta. Esta es la que hay y esta es la que se va a poner. Y estamos hablando de Estados Unidos. Si aquí que ni siquiera la fabricamos, no podemos ponernos tampoco exquisitos. Perdón que me vaya a otro tema para terminar y aprovechar. Yo quería hablar como padre, algo que conversamos antes tras cámaras, el tema de los niños. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Hablemos un poquito de las consecuencias a largo plazo de lo que significa el COVID para los niños en este momento y también para los adultos sobre las generaciones futuras.
Hablemos de lo que hablamos hace un momento. Bien. Dos cosas, vamos a hablar de los efectos inmediatos y los efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos en los pacientes post-COVID, estamos teniendo una consulta post-COVID en el hospital. En los pacientes post-COVID, a corto plazo estamos diciendo que tienen muchas secuelas y no pulmonares necesariamente, o sea, muchos todavía quedan con insuficiencia pulmonar, pero esa no es la menor. Hemos visto una altísima tasa de pérdida de la memoria, trastornos psiquiátricos, alteraciones en sus funciones superiores, o sea, de inteligencia. Ya no razonan bien. Que se ha descrito por el efecto del virus a nivel nervioso central y otros efectos en el corazón, etc. Esas secuelas no se habían predecido, pues. Y lo otro es a largo plazo el impacto de la pandemia desde el punto de vista como humanidad. Por un lado, lamentablemente por la cantidad de pacientes críticos con tubos, etcétera, se ha incrementado exageradamente el consumo de antibióticos de amplio espectro en el planeta. Y entonces estamos enfrentando que además ahora los pacientes hospitalizados, aparte de tener COVID, están haciendo infecciones por gérmenes resistentes a muchos antibióticos. Ya estamos teniendo incluso infecciones resistentes a todos los antibióticos disponibles en el hospital. Antes teníamos el problema de que la penicilina ya no era suficiente. ¿Eso qué pasó hace décadas? O sea, ahora decimos que las que son 10 veces más potentes que la penicilina están quedándose débiles con los nuevos virus. Las nuevas bacterias. Hubo un estudio de la OMS que decía que para el 2050 más personas en el mundo iban a morir por bacterias resistentes a antibióticos que por cáncer. Actualmente se habla de que probablemente esa predicción del 2050 se tenga que adelantar 20 años y ya esto ocurre en el 2030 porque la pandemia... y los virus están evolucionando siempre. No, porque usamos exagerada cantidad de antibióticos para tratar a estos pacientes críticos en todos los hospitales del mundo. Entonces hemos creado monstruos inevitablemente porque si tú tienes un paciente intubado con una sonda urinaria, un tubo y no sé qué más, hace fiebre, ni siquiera para evitar, para tratar, hace fiebre, le aíslas tal bacteria y le pones antibiótico, pero luego vuelve a infectarse porque tiene full tubos, hace fiebre, le das antibiótico y ya luego termina desarrollando bacterias muy resistentes y esas bacterias se terminan propagando por la población. Ese es el primer punto. El segundo punto es quizás el efecto que puede tener el confinamiento prolongado en los niños. Aparte que puede reducir sus capacidades sociales porque no están haciendo lo que tiene que hacer todo niño. Okay. En los más chiquitos hay un problema de que como están aislados, están en cuarentena, ellos están empezando a vivir en una especie de burbuja. Okay. Y el problema de los niños chiquitos es que ellos tienen que interactuar con el medio para exponerse a las bacterias y virus del medio ambiente, enfermarse, entre comillas, y desarrollar inmunidad para no enfermar gravemente cuando son más grandes. Okay. O sea, vamos a enfrentarnos a una generación de niños que no están desarrollando inmunidad a muchas enfermedades a las que nosotros ya somos inmunes, ya que nosotros jugamos en tierra y hicimos muchas cosas de estas. Y eso es un periodo crítico de la primera infancia en el que los niños cuando están gateando van exponiéndose a bacterias y al hacerlo en la casa no lo puede hacer. Okay. Es posible que en una generación estos nuevos adolescentes y adultos se enfermen más y tengan más desarrollo de alergias y otro tipo de cosas por no haberse expuesto a las bacterias que nosotros teóricamente debemos exponernos cuando estamos en la calle. Bueno, entonces estamos hablando de que los niños, o nuestros niños en este caso, van a ser afectados a mediano o largo plazo en sus vidas por haber nacido en esta pandemia. En el siglo XX hubo el problema de la fiebre amarilla, ¿no? También nuestros abuelos de cierta manera lo vivieron, en que no había medios de comunicación. No sé si hubo estudios sobre el tema de qué pasó, de qué ocurrió. Murió mucha gente más, muchísima gente, ¿no? Pero no eran 7.000 millones tampoco, ¿no? Ni se expandió la enfermedad hacia todo el planeta. ¿Cómo tú le ves a ese tema? ¿Qué recomendaciones podrías darle a los padres y a las personas en general? ¿Qué puede pasar a mediano o largo plazo para sus vidas? ¿O nos tenemos que adaptar a una nueva realidad? Por un tiempo, no sé cuánto, creo que nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. El virus primero llegó para quedarse, es decir, cuando teóricamente estemos inmunizados la mayor parte del país o del planeta, ya sea por vacunas o por habernos enfermado. ¿Cuántos años crees tú? No sé, yo ya este virus ya le tengo miedo, no puedo predecir nada. Ok, está bien. Pero... ¿7 años? No, quizás no tanto. Yo no creo que tanto. Hay un estudio de que habla de que 10 años más o menos. No, yo no creo que tanto. Lo que sí es que el virus va a ser endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento ya la mayor parte del planeta se ha inmunizado, o sea, desarrollado inmunidad, de las dos formas que puedes hacerla, por vacuna o porque te enfermaste. Okay. Por vacuna o porque te enfermaste, el número de casos va a bajar significativamente y va a pasar como pasa con la influenza H1N1. Ahorita ya nadie habla de la gripe aviar, pero eso no es que está erradicada. Al año en el Ecuador se reportan 1.500 a 2.000 casos de influenza aviar, porque ya vas a ser un virus endémico. Eso va a pasar con este. Okay. La sociedad, teóricamente la mejor cuidado paliativo es que la sociedad entendiera la situación grave en la que estamos, pero no lo veo real. Mucha gente
suele tener precauciones con los desconocidos, pero no con los conocidos. Por ejemplo, tú vas a ver que hay gente que hace un cumpleaños e invita a los amigos más cercanos como si eso fuera pues, garantía de inmunidad. Es que es difícil explicarle a la gente, no puedes hacer fiesta. No, lo siguen haciendo. No puedes, a la gente joven sobre todo decirle, no puedes tomar vacaciones, no debes tomar vacaciones, no debes pegarte los tragos con los panas, pero lo hacen los chicos, porque son chicos, ¿no? Porque son jóvenes y no viven, o sea, es como que sienten que les están cortando, limitando las posibilidades de vivir sus vidas, su juventud. Hace unos días me estaba cortando el pelo y le estaban celebrando cumpleaños a alguien, todos los empleados de la peluquería, que era una peluquería bien grande, le cantaron cumpleaños y luego llegó el momento de compartir, estaban ya todos sin tapabocas a menos de 30 metros de mí. Y cerrados. Y un espacio más o menos ventilado, pero igual todo era muy cerrado. Y alguien se acerca a traerle a que me cortaba el pelo la comida y le hablaba sin tapabocas. O sea, era una cosa como si esto era antes de todo esto. Y tú, con tu carácter. No, les dije de todo, que sí. Ni se me acerquen. Como no creo que vamos a cambiar mucho el punto de vista social, porque sí se han tomado medidas. Por ejemplo, tú puedes hacer pequeños encuentros al aire libre, porque el aire libre pues, resulta que es la mejor medida. La distancia social y la ventilación es la mejor medida. Pero como... Cierto, tú me dijiste hace un tiempo atrás que lo de los pisos, lo de los pies, la desinfección eso de pies no sirve para nada y que los túneles estos de aerosol tampoco contaminan más inclusive. Contaminan más, entonces no hay que utilizar los túneles de estos aerosol porque son lo peor. Propagadores, sí. Es solamente publicidad engañosa y tal vez un gasto innecesario. Y una cantidad de cosas más van por allí, y las tarjetitas esas que parecen que como que si generan un campo de fuerza y se las cuelgan aquí. Esto no es el Enterprise, o sea, el alcohol está bien, lavarse las manos está bien. Son 3 medidas y van en orden de la más efectiva a la menos efectiva. La distancia social, que es la que menos le presta atención a la gente, el tapabocas adecuado y bien cubierto, y por último la higiene de manos. Y la más importante por mucho es la distancia social. Entonces quizás si no se ve como que un cambio en la mentalidad de la gente, sí sería quizás lógico lo que recomienda la Asociación de Médicos de implementar una cuarentena radical por 10 días por lo menos para bajar la presión de las camas. O sea, tú recomiendas que en vista de que no va a haber vacunas, porque no va a haber, y no hay cambio de la conducta de la persona, y no hay cambio de las personas, los hospitales están saturados, tenemos que ir a un confinamiento aunque sea de 10 días, inmediato, lo antes posible. Sí. Ok. Obviamente cómo se va a implementar y cómo se podrá financiar, eso ya es algo que no es mi área, porque sí es algo súper... Ahí están los 100.000 políticos que hagan maravillas con el dinero, pero sí. En el caso de la salud no hay para dónde irse, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para concluir, primero agradecer a la casa aquí de nosotros, a Café Guayasamín. Es un privilegio estar aquí. ¿Qué tal te pareció el café? Buenísimo. Yo que soy tan crítico del café, me encantó. Chéverísimo, bacán. A mí también me encanta el café. Recuerden que también hay postres, hay bebidas frías también, así que pueden venir. Están de domingo a domingo abiertos aquí en la República de El Salvador y Portugal. Y bueno, para concluir, medidas últimas. Tú me dices que lo que hay que hacer a corto plazo es realmente hacer el confinamiento. A lo inmediato, un confinamiento. Al corto plazo, tratar de incrementar la estrategia de vacunación. A mediano y largo plazo, reevaluar la oferta de servicios de tercer nivel a nivel del Ecuador. Y las camas. No solo camas, ya es obvio que todas las especialidades, hay ciertas especialidades que están muy deficitarias en el país, por ejemplo neurología, y esta es una enfermedad que afecta mucho el sistema nervioso central y no hay casi neurólogos en el Ecuador. Okay. Además de eso, y a más largo plazo, buscar una estrategia para lograr tener suficientes médicos bien formados y dar una oferta de posgrados, porque no hay posgrados para todas las especialidades en el país y los que hay muchas veces son insuficientes. Claro. En este país hay más posgrados quirúrgicos que médicos, que clínicos. Y fíjate que ahorita más necesitamos los clínicos. Debe ser porque los quirúrgicos son los que más plata ganan, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay un pequeño problema. Tal vez hay que hacer una estrategia social al respecto a eso, ¿no? Claro, porque si yo voy a pagar un posgrado o yo voy a ir a otro país a hacer un posgrado de mi bolsillo, obviamente voy a buscar un posgrado que me dé rentabilidad lo más pronto posible porque es mi ahorro. Yo conozco muchos médicos especialistas que se fueron a vivir a otros países y ganan muy bien en otros países. Por eso no hay suficientes médicos también acá, no retienen. El punto es que no hay suficientes posgrados. Así no se fueran, así ninguno de ellos que se haya ido se regresara, no habría suficiente, porque no hay suficientes posgrados de neumología, no hay casi posgrados, no hay ningún posgrado de infectología en el Ecuador, etcétera. Y obviamente la mayoría de los posgrados con más posgradistas son los quirúrgicos. Y va a haber más posgrados quirúrgicos porque primero, si tú vas a pagar de tu bolsillo,
Un posgrado vas a buscarte lo que te dé rentabilidad lo más pronto posible. Sí. Si tú vas a pagar tu bolsillo, irte a otro país y alejarte de tu familia por unos años, es la misma mentalidad totalmente lógica. Pero si tú tienes que una oferta de posgrado, básicamente becados como debe ser, de forma gratuita en los hospitales, con un sueldo como médico general, ya el hecho de que necesito rentabilizar rápido lo que gasté no se ve tan necesario o tan ¿Y si esas maestrías fueran dadas de manera gratuita por el Estado? Que eso es lo que voy. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de Argentina? También podemos hablar de México. Bueno, Argentina, en realidad todo el sistema de posgrado argentino es muy parecido al que Venezuela tuvo cuando tuvimos un país llamado Venezuela. Es que era un sistema de posgrados básicamente público. En Venezuela tú tenías casi todas las especialidades disponibles del momento de forma gratuita. Okay. Lo único importante era que pudieras entrar, porque obviamente era una competencia bastante, exámenes de ingreso, bastante feroz. Sí. Pero era lo que yo digo, pero una vez que tú tenías la capacidad y demostrabas entrar al posgrado. Yo hice una carrera de medicina gratuita. Okay. Yo hice un posgrado de medicina interna gratuito y un posgrado de infectología gratuito. Si hubiese tenido que pagarlos, capaz no hubiese hecho infectología, hubiese hecho algo más rentable. E incluso durante el tiempo que hice los posgrados, yo recibía una renta del Estado. ¿Por qué? Porque el posgrado médico, eso es algo importante, no es un posgrado como de otras carreras, que tú tienes unas horas en la noche que estudiar. Muchísimo. No, necesitas trabajar y estudiar. Okay. Los posgrados médicos son 8 a 12 horas diarias. Con internismo, digamos, ¿no? Sí, son 8 a 12 horas diarias trabajando en un hospital. Incluso muchos hospitales se sostienen por el trabajo de estos posgrados. O sea, pero obviamente eso significa que en muchos países, Argentina y Venezuela son los ejemplos, o fueron los ejemplos, el hospital le paga un sueldo a ese posgradista porque le está sacando un trabajo al hospital. Okay. Pero de ellos que si ese posgradista se enferma, hay que buscar reemplazo porque queda un hueco de trabajo que cubrir. En cambio aquí incluso esos posgrados es gratuito o te dan una devengación, o sea, muchas aristas. Y aún así ese posgradista en el hospital está trabajando como un médico más. ¿Qué recomendación le das a los médicos para este tiempo? Paciencia. ¿Paciencia, ir a terapia? Buscar terapia si la necesitan y yo creo que aprovechar el momento para reinventarse, creo yo. Sí, porque creo que ha afectado mucho a la sociedad ecuatoriana el caso de los 2 médicos que se suicidaron en Guayaquil. Sí. Entonces hay que evitar, si tenemos pocos médicos especializados para combatir esta pandemia, que se nos mueran es peor todavía. ¿O no? Sí. Gracias, Jesús, gracias por tu tiempo. Espero que hayamos podido conversar lo suficiente para el público, para que sepa qué es lo que está pasando en este momento. Tal vez algún saludo, algo que quieras decir. No, gracias por la invitación. Chévere, esperemos conversar nuevamente. Adiós. Muchas gracias por el programa, así que nos veremos en una próxima oportunidad.